Bueno, aquí les vamos a hablar sobre las vivencias laborales en los años 50, basados en las entrevistas que realizamos a personas de edades avanzadas que correspondían en promedio a este año. Básicamente, asociando esto que ellos nos dijeron con las olas del desarrollo de la ingeniería industrial y pues todo lo que venimos viendo en pensamiento sistémico, podemos establecer unos puntos básicos de los que nos hablaron, que son la logística, la tecnología, el estudio, las condiciones laborales y todo esto asociado al desempeño del rol de ingeniero industrial en esta época. En cuanto a logística, nos hablaban de infraestructura y desarrollo vial y el transporte. Había transporte público y transporte particular, aunque la gente usaba en su mayoría el transporte público, pues acceder a tener carro, a tener un transporte particular, pues era muy costoso y era como muy exclusivo. En cuanto al desarrollo vial, la infraestructura vial de Colombia, que aclaraban que siempre ha sido pues como muy mala y muy débil, comparándola con América Latina y con los países que están alrededor. Esto afectaba, por ejemplo, en los que ejercían transporte de carga, digamos desde el puerto hacia los diferentes puntos del país y países aledaños, pues esto disminuía la eficiencia de este sistema. Pero haciendo un recuento desde esta época hacia ahora, se establecen que han habido muchas mejoras, sobre todo hacia el Valle del Cauca, aunque en el puerto de Buenaventura no se evidencia mucho aún. Sigue siendo débil, pero ha mejorado. Entonces aquí es donde entra todo ese tema de la logística. En cuanto a tecnología, habían pues las herramientas manuales, son muy iguales a las de hoy en día. Se destacaban la máquina de escribir, telégrafos, que eran igualmente elementos de tamaños muy grandes comparados con los que son ahora, y pues para telecomunicaciones se veía pues mucho el Viper, el Avantel, pero pues ya viniéndonos a unos años más cercanos al actual. En cuanto a las herramientas iguales, eran que nos decían que se veía mucho la mano de obra, entonces hay muchas herramientas en este aspecto que siguen siendo las mismas, aunque los sistemas se automaticen, las herramientas muchas veces siguen siendo iguales. Para poder desempeñarse ellos en sus condiciones laborales, no necesitaban muchos estudios, en su mayoría todos eran bachilleres y desempeñaban un rol en el trabajo, era como por el desempeño, por lo que ellos aprendían, no porque hubieran tenido un título como es hoy en día, digamos, un ingeniero industrial, un economista. Sus condiciones laborales eran un poco malas, pues no habían prestaciones sociales. Ellos hablaban de que en el tema de la salud, de la seguridad, no era muy bueno, en muchos casos no las tenían. Respecto a los salarios, ellos dicen que los trabajaban muchísimo más tiempo para poder obtener unos salarios pues en unas condiciones no muy buenas, no eran salarios pues demasiado buenos en el común, aunque en el sector público los cargos eran más como apalancados, como lo podríamos llamar en este momento, y pues los salarios eran buenos porque pues eran en relación con el gobierno. En cuanto al ingeniero industrial, todo este desempeño en fábricas e industrias, el desempeño de las personas en las fábricas, en las industrias, no era por un título de ingeniero industrial, sino porque se iba dando, como ya lo dije, por unas técnicas que iban aprendiendo. Cuando uno le menciona en su mayoría a estas personas sobre la ingeniería industrial o el rol del ingeniero industrial en su época, lo asocian mucho a una industria, a una fábrica muy grande, aunque aclaran que no son iguales a las actuales. Pues en la actualidad las fábricas son muy automatizadas y son a gran escala. Pero anteriormente ellos dicen que se veía mucho la mano de obra, que aunque eran grandes instalaciones, las máquinas eran muy grandes y se veía muchísimo el rol que desempeñaban las personas ahí, era mucho manufacturero. En el sector agrícola, dicen que comparando esa época con la ahora, inicialmente ellos trabajaban con bueyes, y ahorita se ve mucho, y pues era muy manual, y ahorita se ve mucho la automatización, que hay muchos
carros, por ejemplo, que van reemplazando los bueyes y pues muchos sistemas de riego y pues entre otros sistemas que van sacando todas estas cosas tan manuales que se veían hacia esa época. Y en cuanto a los servicios, pues no era su énfasis. Como lo vengo diciendo, ellos pensaban más en un sector manufacturero, en un sector direccionado hacia los productos que hacían las personas y su mano de obra, y no tanto en ese servicio que se le brinda a las personas como hoy es el enfoque actual. Entonces aquí podemos ver pues ese rol que ha desempeñado el ingeniero a lo largo de todos estos años, y pues que ha habido muchas mejoras y muchos cambios en las vivencias laborales de los 50 hacia la actualidad.